Bienvenido al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu trono de gracia, dándote gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana y pidiendo la unción de tu Santo Espíritu en este programa. Amén. Que todo lo que se haga y se diga sea para tu honra y gloria. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero darle la bienvenida a mi mamá una vez más. Bienvenida, mami. Muchas gracias, Marilitos. Sí, estamos muy contentas de poder estar con ustedes en este día con un tema que nos parece también muy importante. El tema de hoy tiene que ver, hemos venido tratando asuntos del amor en muchas maneras y en diferentes formas, pero hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la intimidad del afecto físico. Muy importante. Cómo debemos de expresarnos. Sabemos que el Señor Jesús nos ha dado una pauta que dice: un mandamiento nuevo se da, que os améis los unos a los otros. Y esto es algo muy importante porque viene de parte de nuestro Creador, que sabe exactamente qué es lo que necesitamos para tener esa vida abundante que Él nos ha llamado. ¿Okay, ma? Amén, sí, recordemos que Dios es amor y nosotros que somos sus hijos tenemos que ser un reflejo de ese amor. Y la palabra de Dios está llena de demostraciones de amor y enseñándonos cómo debemos de amarnos unos a los otros, que es muy importante. Y se ha demostrado, no es que una mamá se puso a ver por ahí y un pensador, no, se ha demostrado científicamente que los niños que reciben demostraciones afectivas, que son tocados con amor, se desarrollan más tanto física como intelectualmente. Cada día vamos descubriendo, Marielitos, a través de la sabiduría de Dios que nos ayuda a ir viendo cosas, lo importantísimo que es el amor expresado, exactamente, sí. El amor bello y hace maravillas. Es cierto, porque se han hecho estudios en muchos hospitales en Estados Unidos donde se han comprobado que niños prematuros que están entre la vida y la muerte, muchas veces esa línea tan delgadita que existe entre la vida y la muerte tiene que ver con el afecto y el deseo de vivir, que ellos puedan sentir la necesidad del amor y la afección de los que lo rodean. Es muy importante eso. Y nuestro Señor, como todo encontramos en las maravillosas escrituras, este manual de vida que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Él nos muestra todas las cosas y podemos ver en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 7, a un Dios tan amante, ¿verdad? Porque estamos hablando de un ser que es completamente todopoderoso, omnisapiente, omnipresente. Y lo vemos aquí creando el mundo, creando nuestro planeta, este planeta en el que vivimos y todo lo que le integra. Pero cuando Él llega a crear el hombre, es diferente a como Él ha creado todo el resto de la creación, que por medio del poder de su palabra, Él habló y fue hecho. Amén. Pero aquí en el capítulo 2, versículo 7, vamos a ver a un Dios que se tomó el tiempo formando al hombre, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No solo lo vemos formando al hombre del polvo de la tierra, sino que también sopla en su nariz ese aliento de vida. Es un contacto muy, muy personal, se acerca mucho al ser humano en ese momento. Exactamente, sí, Marielitos. Ahí el Señor no nos crió como cuando Él dijo, ¿verdad? Que salieran todos los animales, las aves y todo. Lo dijo con su palabra y fue hecho. Pero al hombre, Él tomó, como dice María de los Ángeles, el barro con sus propias manos y hizo una maravilla que es el ser humano. Entonces ahí está diciéndoles al principio de lo importante que es el contacto humano. Y Marielitos, ¿vos te acordás de aquella historia maravillosa de Helen Keller? Sí, sí lo recuerdo, esa historia. Todos sabemos quién es Helen Keller, y si acaso no, pues explicarles un poquito. Sí, Helen Keller fue la mujer ciega que inició el sistema de Braille para que los ciegos puedan escribir
¿verdad? Tener una vida más, más activa con lo que lo rodea, pudiendo expresarse a través de la lectura de una forma maravillosa. Pero esta niña, cuando era ella pequeña, es una historia de esas increíbles, Sí. ¿verdad? Que lo dejan a uno meditando. Y lo que queremos resaltar aquí es el poder del amor y del afecto expresado. Porque muchas veces uno puede decir que ama a una persona y no se lo demuestra, solo uno sabe que la ama, pero la persona no lo conoce ni se da cuenta. Pero Helen Keller fue llevada a un hospital psiquiátrico de niña en un estado de agresividad tan severo que la pusieron en aislamiento en la parte inferior del hospital, en un lugar que era como una jaula. Sí, es que el asunto con Helen Keller es que la niñita nació sorda y muda. Entonces era algo dificilísimo para los padres poderla tratar y para ella. Entonces, al sentirse ella incapacitada de ver y de hablar, se le empezó a formar como una agresividad muy comprensible, ¿verdad? Pero que los padres no sabían cómo. Por eso vino a dar a este lugar que nos está contando. A este hospital psiquiátrico, y era como un animal salvaje. La niña presentaba todas las características de un animal salvaje. No se relacionaba para nada con las personas. Entonces era como una jaula donde le abrían para meterle la comida y cerraban rápido porque ella atacaba. Era agresiva. Sin embargo, una enfermera, porque Dios tiene ángeles en todas partes. Amén, ¿verdad? amén. Y Dios tenía un propósito grande para Helen, a pesar de que había nacido con una discapacidad tan severa. El Señor tenía un propósito enorme, no solo para ella, sino el beneficio de la humanidad a través de ella, ¿verdad? Entonces ella tomó su tiempo y ella cogía su hora de almuerzo y se iba a comer a la par de la niña. La niña estaba como en la jaula, en la esquina ahí, hecha un puño, y todos los días ella le llevaba unas galletitas de chocolate, un brownie, y se lo dejaba ahí, y la niña nunca tocaba la comida, nunca hacía una conciencia o un acto que dejara saber que sabía que la enfermera estaba ahí. Pero un día glorioso, ella notó que habían unas brusquitas cogidas de esas galletitas que ella le llevaba. Y así poco a poco se fue brincando, rompiendo esa barrera tan severa, tan terrible. O sea, que cualquiera de nosotros que mucha gente ya, todos habían dado por sentado que ya ella iba a vivir así como un animal, pero Dios tenía otro plan y ella llegó a recuperarse completamente, no solo salir de ahí, sino recuperar su salud mental completa, ¿verdad? Y ella empezó a orar en esta área, y la inteligencia que Dios le dio para poder crear el sistema Braille, y las miles de personas que ella llegó a ayudar Entonces vemos que fue el afecto, fue el amor que tocó el corazón de esa niña, fue esa aceptación de dónde está la persona en ese momento, cómo está. Exactamente, es una historia de amor, esta de Helen Keller. En primer lugar, de amor de Dios hacia las criaturas. Él amaba a Helen Keller como nos ama a cada uno de nosotros. La niña está en una situación desesperada. No había visto nunca un ser humano. Bueno, algo tremendo. Y después el acto de amor de esta enfermera, y la que paciencia. fue la única persona, porque fue escogida por Dios, que pudo sacar provecho de esa niña. Y qué provecho, ¿verdad? Esta historia pasó hace muchos años, Marielitos, y todavía estamos hablando de ella. Hay instituciones que tienen el nombre de Helen Keller. Impactó el mundo. Impactó, le cambió totalmente el mundo a las personas no videntes. Y eso es algo tan importante, porque muchas veces nosotros, porque por el ambiente en que nos hemos desarrollado, tendemos a aislarnos también, como lo hizo ella, o porque no sabemos expresar el amor en una forma, porque una cosa es sentirlo y otra cosa es expresarlo en la manera en que se traduzca para que la otra persona sienta
qué es ese amor. Y esta enfermera lo logró con esa paciencia, porque por muchos días, por muchos meses no hubieron resultados positivos, no se veía esa evidencia de inteligencia ni de conciencia aún en la niña. Sin embargo, el amor triunfó. Sí, esto es muy importante que lo recordemos toda la vida, de que nunca demos un caso por perdido, ¿verdad? Que hay un versículo en la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay muchos padres que tienen niñitos que nacieron con discapacidades muy severas y de todo. Aquí en Costa Rica, Dios nos hizo preciosos. No estoy discriminando, a todos nos hizo preciosos, pero el costarricense es muy afable, las madres muy entregadas, muy amorosas, y eso es lo que Dios quiere. Pero hay una cosa estamos hablando, Marielito, soy de un amor de no, Marielito, yo te quiero mucho. Sí, es algo que no, es un amor de Marielito, yo te quiero mucho, de tocar, estamos hablando de tocar, que le hemos cogido un miedo a tocar, por el que dirán, ¿verdad? Ay, que si yo ando ahí, ya van a decir que yo soy una atrevida, que yo soy una aprovechada, que, ¿verdad? Todo eso. Entonces, hemos relajado, hemos puesto, como decir, vamos a demostrar el amor, ya, así de contacto, mira, yo es que sí te quiero mucho, a un lugarcitos especiales. Por ejemplo, cuando vamos a un funeral, abrazamos, ¿verdad? A veces no un abrazo como el que se debía, pero bueno, abrazamos, ¿verdad? Cuando hay una tragedia, abrazamos. Después de un terremoto terrible, todo el mundo se habla, aunque no se conozca, y se conforta y todo eso. También en ocasiones, bueno, en funerales ni se diga, ¿verdad? Siempre he sentido pésame y de verdad sentimos. Y ese abrazo que damos, aunque no digamos una palabra, sirve de consuelo, alienta. También hemos visto que en cosas como decir que no solamente de tragedias y alegrías eso, y sufrimientos, sino en alegrías. Digamos cuando una graduación, todo el mundo se abraza y todo el mundo se felicita. Un cumpleaños también. Y después hemos visto algo que me llama mucho la atención a mí, es que cuando los futbolistas, ¿verdad?, meten un golazo de esos tremendos y se gana un partido. Entonces esos hombres fuertes físicamente y calculadores, porque el juego tiene que estar bien calculadito y todo, cuando ganan esos hombres se abrazan, se besan, se palmotean, lo que nunca en la vida harían en otra ocasión. Entonces no, saquemos esos abrazos, Marielitos, esos contactos físicos, saquémoslos adelante, hagámoslos parte de nuestra vida, porque son muy importantes. Por ejemplo, aquí tengo que, porque muchas personas no hacen demostraciones afectivas así. Los hombres, porque pueden creer que van a pensar que somos afeminados y que esto y que lo otro, ¿verdad? Después, el jefe, por miedo de que diga, bueno, si estos son iguales. Es decir, hemos ido discriminando las demostraciones físicas. Tenemos aquí también que tener un cuidadito. Bueno, en la casa debemos de abrazarnos y besarnos de corazón. En una casa donde se practica el contacto físico sano, hay menos pleitos y hay más salud y más alegría y de todo. Pero ustedes saben que nosotros tenemos un enemigo. El enemigo de nuestro Creador es nuestro enemigo también, ¿verdad? Y que todo lo que Dios ha hecho maravillosamente bien, Él quiere convertirlo en maravillosamente mal. Entonces hay gente inescrupulosa, gente que está dañada emocionalmente y que usan el contacto físico, como decimos aquí en Costa Rica, para aprovecharse, ¿verdad? Que no van con esa intención sana, sino que van con una intención malsana,
a abrazar y a decir cosas lindas y todo, pero con una intención errónea. Entonces están los niñitos que los debemos en la familia abrazar y besar y confortar y de todo. Tenemos que explicarles que no toda la gente tiene buena intención y que no tienen que andar recibiendo abrazos y besos de cualquiera que se atraviese por ahí. Y sobre todo explicar muy claramente pues las partes apropiadas de recibir afecto, Sí. y ser muy claros y definidos con los niños y abiertos, porque ya estamos viviendo en ese tipo de sociedad, del posible abuso que puede haber y los lugares privados donde nadie debe de tocarnos. Sí. Por ejemplo, cuando los chiquitos míos están en esas edades, ¿verdad? Que uno tiene que irlos preparando para la vida. Y entonces existía un esquema que yo creo que se enseñaba en las escuelas y así. Era 2 niñitos, una niñita con vestido de baño y un niñito con vestido de baño. Entonces se le decía, a usted nadie le tiene que tocar lo que está cubierto con el vestido de baño, ¿verdad? Es una buena norma, buena norma. Entonces, después mi esposo decía un dicho que no sé cuán popular era, pero yo solo a él se lo oí. Dice, lo que está tapado no se toca y lo que está retapado nunca se toca, ¿verdad? Entonces está hablando de las partes íntimas de nuestro cuerpo, pero no debemos de llevar al exceso a que el niñito no puede recibir afecto. Es muy importante, hasta para el sistema inmunológico es muy importante. Sí, se sube el sistema inmunológico, sí. Producimos endorfinas. Y aquí en el ámbito familiar, el asunto es que no todos somos siempre los más buenos, los más cariñosos, y algunas veces aún dentro de la misma familia se da que una persona o 2 o 3 o qué sé yo es más difícil de llevarse, ¿verdad? Pueden haber situaciones difíciles porque no ven la vida de la misma manera, qué sé yo. Pero para eso tenemos nosotros también el ejemplo que nos dio el Señor en la Escritura, en el libro de Lucas, del hijo pródigo, ¿verdad? Que era una familia de esforzado, el papá trabajador y había hecho su fortuna. Y de un momento a otro el menor dice, no, deme la plata y yo me voy. En ese tiempo, un día tal vez podemos hacer un estudio de lo que significaba eso verdaderamente en la cultura judía, que era una deslealtad, era una humillación para el padre en la sociedad y todo, ¿verdad? Renunciar, y era como decirle, bueno, yo prefiero que usted esté muerto ya porque la herencia se recibe hasta después de la muerte. Sin embargo, vemos que el padre le permite y el hijo se va y bota la plata, la hizo botada. Todo lo que le costó al Señor muchos años, él la botó, la desperdició, la malgastó. Y sin embargo, vemos aquí en el libro de Lucas, y algunos de los textos que hemos escogido hoy, mi mamá y yo, los sacamos del libro de Lucas, aunque están en otros evangelios también, porque nos encanta cómo escribe Lucas. Él, siendo médico, es como muy detallista, sí, ¿verdad? Él te pone en el lugar, en la situación, y lo desarrolla de una forma muy bonita a través del Espíritu Santo en su vida. Entonces ahí en el capítulo 15 del libro de Lucas y el versículo 20 dice, y levantóse, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia el padre, o sea, sí, había hecho lo que le dio la gana, botó el dinero en lo que quiso, pero cuando ese padre lo vio, fue movido a misericordia, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No sabemos cuántos años tenía el padre, pero ya este era un muchacho. Sí, era un hombre. Y entonces ahí vemos que él lo recibe con afecto. Sí, y lo recibe de la manera en que estamos queriendo resaltar hoy, con contacto físico. Sí. Dice que se le echó al cuello, lo abrazó, lo besó. Aquel hijo ingrato, malagradecido, que otro le hubiera dicho, ya venís aquí, ahora que ya gastaste toda la plata. Aquí está el código de conducta. Bueno. Y qué barbaridad, venís todo sucio, todo cochino, oliendo a puro cerdo y de todo. No, el padre, bueno, es una lección de amor tremenda.
se alegró. Dicen que él siempre estaba mirando hacia el camino a ver si un día aparecía el hijo. ¿Cuántos padres de familia en esta época están esperando que llegue el hijo que se echó a la calle, al alcoholismo, a las drogas, a la perdición, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una expresión de amor incondicional, porque Exacto. sobre todo en la sociedad en que vivimos ahora se dan muchas cosas, hay muchas cosas por las que el padre de familia puede decir, bueno, este hijo no se portó mal, hizo lo que indebido, no debo de Sí, aceptar. vamos a ponerles Pero, las barreras, ¿verdad? Sí. Y lo primero, sí, ya vino, bueno, pero sepa que de ahora en adelante, ¿verdad? No, él, El amor. ese amor, pero ese amor demostrado, él no le dijo, bienvenido hijo, qué dicha que viniste, no, lo abrazó. Y entonces hemos visto, estamos estudiando hoy, o repasando, o lo que sea, hablando de la importancia de los abrazos. Entonces se han hecho estudios científicos de que el abrazo sube la hemoglobina. ¡Qué increíble! ¿Cómo es Dios de precioso? Por eso nos dice que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Porque Él sabe lo buenísimo que es para nosotros sentirnos amados. Entonces la hemoglobina, ustedes saben que es parte de la sangre. A veces nos mandan un examen, vaya a hacer un examen a ver cómo anda la hemoglobina, ¿verdad? Pues la hemoglobina con un abrazo se sube. ¿Y qué es lo que hace la hemoglobina en la sangre? Es la encargada de llevar el oxígeno a todo el organismo. Y claro, lo que voy a decir suena, ya digo que todo el organismo, entendemos que es todo el organismo, pero quiero resaltar al corazón. Tanto que nos importa el corazón, es decir, cuando se apaga el corazón se terminó la vida, ¿verdad? Y necesita oxígeno para funcionar bien. Y la hemoglobina lleva ese oxígeno al corazón y lo fortalece. Y también a la mente. Todos queremos ser inteligentes, todos queremos tener buena memoria, especialmente cuando llegamos a cierta edad y se nos olvida algo. Ya nos da un susto, ¿verdad? ¿Será que va a ser Alzheimer o yo no sé qué? Por favor, abráceme mucho a ver si se me sube la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, ¿qué remedios más fáciles nos pone el Señor? Sí. ¿Quiere subir la hemoglobina? Abrace, pida, dame un abracito. Y no tiene uno que pedir, porque cuando nosotros damos una cosa, recibimos esa misma cosa. Entonces usted dice, bueno, pues sí, yo quiero estar más alegre, más tranquila, con el sistema inmunológico. Y dice doña Vera que una tontera como abrazarse. No lo digo yo, lo dicen científicos que han estudiado eso. Entonces, hay un médico que le dice el doctor Abrazos. Él está convencido de la importancia física y emocional de los abrazos. Y él creció en una familia italiana. Los italianos son conocidos porque son muy afectuosos, muy expresivos y de todo. Y dice que él desde chiquitillo en la casa, eran varios hijos, la mamá y el papá los alzaban, los abrazaban y los besaban y les decían que lo querían. Entonces él llegó a la escuela con esa escuela que había recibido en la casa y resulta que no les parecía. Ya los chiquitos le tenían miedo porque ese anda tocando, ese anda abrazando. Y entonces un maestro le dijo, aquí en esta escuela no se besa, no se abraza, fuera manos. Y él dijo, en mi casa todos nos besamos y nos abrazamos. Pero él siguió con eso, gracias a Dios, porque ha hecho mucho bien escribiendo libros, dando conferencias sobre la importancia especialmente de los abrazos, ¿verdad? Es muy importante saber que, porque hace un momento dijiste que lo que damos eso recibimos, pero no siempre, hay barreras que otras personas también o nosotros mismos hemos creado
Y muchas veces usted decide hacer eso, ¿verdad? De ser afectivo con su compañero, con su esposo, con sus hijos, y puede ser que no siempre reciba lo mismo de esa persona. No, eso es un hecho que no debe desanimarnos en el deseo de compartir el amor y de disfrutar eso. Nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todas las cosas como nosotros y vivió en nuestra carne, aún Él mismo necesitó esa actitud del Padre de consuelo, ¿verdad? Que es tan importante, porque los abrazos, como dice mami, no son solo para ocasiones especiales donde hay solo dolor y sufrimiento o alegría, porque aunque en esos momentos sí son más especiales, pero debe ser algo que nosotros debemos de tener en nuestra vida diaria. Pero me gustaría leer aquí en el capítulo de Lucas, en el 22, el versículo 39 al 43, y es nuestro Señor Jesús en el Getsemaní, sí, donde Él sufrió una angustia tremenda, donde recibió ese cáliz que lo separaba ya del Padre, donde Él escogió pagar ese precio por nuestra redención, y esa separación del Padre fue una cosa que para Él fue tremenda, ¿verdad? Sí, entonces dice, salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron, y cuando llegó al lugar les dijo, orad y no entréis, para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, no muy largo, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento es lo que sucede, dice, no se le quitó la copa, ¿verdad? Porque él había escogido pagar ese precio por nuestra redención. Pero sí dice, y se le apareció un ángel del cielo para confortarle. Exactamente, todos necesitamos ser confortados. Dice que un abrazo combate la depresión. Esa es una medicina que está al alcance de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos una persona deprimida, entonces, ¿qué nos cuesta darle un abrazo, ¿verdad? Pero un abrazo de verdad, ¿verdad? Sincero, sí. Tenemos que aprender. En estos pequeños estudios que hemos hecho, ¿verdad? Que son sencillos, que son del día a día, hemos aprendido, Marielitos, que tenemos que ser intencionales. Sí, exacto. Entonces no es que vamos a ver, como se acuerdan aquel día, vamos a ver a qué hora me cae. No, yo voy a abrazar a mi esposo, a mi esposa, voy a abrazar a mis hijos, voy a sonreír, les voy a demostrar, voy a hacer contacto ternura, visual, porque muchas sí, veces que tu no mirada existen. no sea como puñaladas, ¿verdad? Que matan, porque dicen que hay miradas que matan. No, que sean miradas que salven, de amor, que infundan todo eso. Hace un ratito María de los Ángeles estaba hablando de que no toda la gente le nace esto, porque tal vez crecieron en un hogar donde nadie se tocaba, y si te tocaba era para empujarte a poner, chiquillo, corra, ¿verdad? Alce eso que está en el suelo. Esos toquecitos no son los que estamos hablando. Estamos hablando de toques de amor. Entonces, si usted nació en un hogar donde en lugar de abrazarlo, lo empujaban, en lugar de decirle palabras de aliento, le decían groserías, ¿cierto? Bueno, ya usted llegó a una edad donde usted dice, esto no me sirve para nada. Yo voy a cambiar este patrón por el bien de los hijos míos, de mi esposa, de los compañeros de trabajo, de quien sea, y también por el bien mío. Por supuesto, porque nosotros también. ¿Qué pasa cuando una persona vive sola y de ahí no tiene oportunidad? Digamos en la iglesia que vamos nosotros, ¿verdad? A la que asistimos. Es muy bonito porque en un momento, a la hora de empezar el servicio, siempre dice, abracen a la persona que está a la par suya. Es bonito. Entonces de ahí, a veces te toca la par tuya a una persona que vos nunca has visto en la vida, ¿verdad? Sin embargo, siendo parte de nosotros el amor de Jesucristo, ¿verdad?
porque hay un versículo que dice que el Espíritu Santo derrama el amor de Jesucristo en nosotros. Exacto. Es decir, algo nos toca. Mucho. No es que vamos a decir, bueno, voy a vomitar este amor que me puso el Espíritu Santo. Aunque lo vomite, algo queda, ¿verdad? No, por Siempre supuesto. dice, ay, es que no vomitó todo. Y le dice, no se preocupe, alguito le quedó en la pancita, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llenos del amor de Dios. Entonces debemos de transmitir ese amor. Hace un ratito les estaba hablando del doctor, ¿verdad? Muchas de las ideas que hemos puesto hoy aquí, no es que nos nacieron a Marielitos y a mí, no, hemos tenido que aprender. Entonces, el que escribió ese libro, que estamos tomando muchas cosas, que es el doctor Abrazos, él dice que la receta que él le da a sus pacientes es abrazar 4 veces al día. Pero si usted vive solito en un apartamento, ¿verdad? Y de ahí nadie lo abraza. Bueno, tiene un gatito, hágale cariño, abraza al gatito. Al perrito, hágale cariñito y todo. Pero congréguese Y también las en un matas, lugar. a las plantas A también. las plantas, se les ellas puede, responden al amor. Ellas sí. responden. Se han hecho estudios, ¿verdad? Que se quedó uno asustado de que, bueno, voy a desviarme un poquito. Cuando yo estaba en el INA estudiando sobre las plantas y todo eso, contaron de un experimento que querían saber si de verdad las plantas sienten o no sienten, porque hay gente que les canta, que les habla con cariño, que les pone música, bueno. Entonces querían saber si eso era pura tontería o si tenía un fundamento. Entonces pusieron una planta en una pequeña habitación y la apalearon, le dieron con un palo. Entonces los sensores que pusieron mostraron una alteración en la planta, que nosotros decimos, una matilla se secó, no le eché agua. No, tenemos que cuidarla. Y dicen que cada vez que esa persona entraba a la habitación, empezaba otra vez a monitorear que la planta estaba estresada. Tremendo, Y sí. nosotros, Dios nos ha capacitado para el amor, para la aceptación. Entonces, si usted está solito, he empezado a decir como 20 veces, si está usted solito y no tiene quien, congréguese, vaya a una iglesia donde la gente se ame, se abrace, todo eso le va a servir mucho para su salud emocional, para sentirse más alegre. Cuando uno se siente aceptado, qué feliz, ¿verdad? Sí. Eso es tan importante. Y si no tiene la posibilidad, que ya es como muy difícil, pero en este mundo todo pasa, que no puede abrazar por algún motivo, entonces sonría. ¿Verdad? Sí, abrace La con su sonrisa, mirada. abrace con su mirada. Eso es una buena receta que nos has dado, mami, y tratemos de practicarla, de abrazar por lo menos 4 veces al día. Eso 4 es veces al día. como mínimo. Y queremos saber qué experimentan ustedes con eso, cómo les ha ido con esta tarea. La idea es que el Señor sí nos ha dado abundancia en su palabra y Él quiere que vivamos felices, que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Amén. Así que cooperemos con el Señor en estos pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Exactamente, una gran diferencia. Que el Señor los Entonces, bendiga. abrazarnos día con día, pero un abracito que sin palabras diga te quiero. Entonces Marielitos llena de hemoglobina y de felicidad y de paz y de todo. ¿Qué nos cuesta? No nos cuesta nada. Esforcémonos por ser amorosos y por demostrar el amor con abrazos. Así es, que Dios los bendiga. Amén.